Bueno, hola, ¿qué tal? Ixchel, Jesús, Mariana, ¿cómo están? Todo bien, ¿Cómo estamos? Vamos a empezar espectacular. nuestro primer video del canal. Estamos muy emocionados por este momento porque pretendemos intervenir con el pensamiento de las ciencias sociales en estos lados de las redes sociales. Si bien la historia nos ha demostrado que últimamente la mercadotecnia se ha aprovechado de trabajos de la antropología y el psicoanálisis para el consumo, creo que podemos utilizar un poco a la inversa la cuestión y aprovecharnos de estos o servirnos de estos medios que ya son inevitables, son parte de nuestra vida cotidiana, y por eso decidimos emprender este proyecto, ¿no? Ahora les paso la palabra a cada uno de ustedes. La idea de este proyecto de investigación es reformular algunos conceptos que se utilizan normalmente en mercadotecnia, como por ejemplo video. Aquí para nosotros en la ley del don, video se convierte en video ensayo, puesto que nuestro interés es la investigación y no la difusión de imágenes o divertimiento o expansión. También puede ser en consecuencia, sin embargo, lo principal va a ser la investigación definitivamente, ¿no? Otra cosa que quiero agregar es también que el formato de nosotros como canal no es exactamente un canal como de youtubers, sino que es un canal proyecto de investigación, puesto que en la medida en que iremos viendo videos, vamos a ir interviniendo con este concepto que nosotros tenemos de la ley del don sobre fenómenos sociales, que voy a decir ahora mismo así, si se me permite la palabra, y se irá desarrollando porque iremos contrastando estos elementos del concepto que tenemos para pensar con la realidad, por así decirlo, ¿no? En diferentes videos que ya iremos viendo, que iremos promocionando acá en este canal Proyecto de Investigación. Y bueno, hasta aquí esta parte de presentación del canal. Obviamente iremos hablando más de ello en adelante, pero quiero presentar a los co-creadores de este canal. Y bueno, a ver, comienzo con Jesús, Jesús Bello. ¿Qué Ok, tal, hola a hermano? ¿Cómo todos. estás? Bien, bien, muy bien. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues yo me llamo Jesús Bello y pues bueno, de estudios soy antropólogo histórico y pues nada, o sea, yo mientras estuve estudiando me interesé por muchas temáticas, desde la arqueología hasta la filosofía de la ciencia. Y pues yo creo que Mm, mis intereses en ese momento fueron o así como de participación estudiantil, ¿no? De ponencias, congresos y demás. Y pues ya no pude seguir continuando con mis estudios. Sin embargo, abogo mucho por el autodidactismo y eso precisamente me ha llevado a tener otros contactos, ¿no? Eh, un poco más libres de la formación académica y no por ello menos, de menos valor, ¿no? ujú. Actualmente, pues, estoy en algunas temáticas. Me gusta escribir acerca del cine, de literatura. Estoy haciendo una crónica de la calle donde vivo. Estoy haciendo otros escritos, ¿no? Y pues me siento muy contento de ahora tener este proyecto con ustedes. Y pues estoy muy emocionado porque es algo muy personal, es algo que yo había venido pensando en otros aspectos y ahora se empieza a Ujú. consolidar como un proyecto más en forma, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Bueno, y ahora, a ver, Ixchel, Yo. ¿qué tal? Hola a todos, mucho gusto, un placer. Yo soy Michelle y bueno, no sé, yo había pensado, es muy difícil presentarse a una Ujú. misma, pero Claro. bueno, dije, hay que hacerlo, entonces, ¿cómo lo hago con una sola palabra? Y se me ocurrió que me definiría como una errante, porque, bueno, estudié literatura en la en la Universidad Veracruzana, pero no la terminé. Me titulé de Ujú. antropología lingüística y durante 10 años estuve trabajando en proyectos de investigación relacionados a temas campesinos, de agricultura urbana, de agroecología, la red de huertos urbanos y todo Mm, desde un enfoque participativo. Este, luego estudié, hace un par de años estudié nutrición, tampoco lo acabé. Eh, mm, y como se dan cuenta, no tengo ujú. una brújula
del éxito y de la especialización en nada, pero bueno, esta ha sido mi trayectoria. También estudié una maestría en educación intercultural para la sustentabilidad. Tampoco la terminé. Bueno, más bien sí la terminé, pero no me titulé, no me he titulado de ella. Ahí fue un punto de quiebre para mí y que me obligó a parar, igual que a Jesús. Después de eso me dediqué a autogestionar mi conocimiento y mi formación. Leo, escribo, eso es lo que me gusta hacer, lo que me da placer. Y también empecé a dar clases, que es algo que me gusta mucho. Y, y pues nada, estoy muy agradecida de formar este proyecto, de estar con ustedes el día de hoy en esta charla. ¿Qué más puedo decir? Pues nada, que a veces los valores no están en la linealidad, los valores, ¿cómo podríamos decirlo? Que no son utilitarios, no son cuantificables, que no son, eh, que no están dentro de los valores modernos, sino que hay que abrir veredas y hay que abrir, pues, no sé, unas trayectorias que no siempre son lineales y aquí estamos. Bueno, muchas gracias, Ixchel. Genial, buenísimo. Y ahora, por último, nuestra otra colega, Mariana. Mariana, ¿puedes presentarte, por favor? Hola, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Mariana Latorre, soy psicoanalista, licenciada en psicología de la UBA en Buenos Aires y hice la orientación en psicoanálisis. Bueno, en una institución bastante particular para mí, es muy importante, fue muy importante en mi trayectoria el ingreso Ujú, conocer a Apertura Otro Lacan, a Pola, porque cambió mi forma de ejercer la clínica y además me abrió el mundo de la investigación. Y la forma de concebir el psicoanálisis está muy relacionado con el concepto fundamental del canal, ¿no? Por eso también la idea ujú. de participar en bueno, en este proyecto, ¿no? Valga la redundancia. Mm, Personalmente, bueno, siempre me interesó también participar de los hechos sociales, ¿no? Comunitarios, de sentir que tenía algo que dar también, que devolver a la comunidad, digamos, ¿no? Entonces, también me sentí convocada por esta idea, ¿no? De poder articular lo teórico con los actores, las acciones sociales y los actores sociales que tenemos a mano, que pueden contribuir al canal y a la revista. Bueno, cuando- Bueno, muchas gracias, Mariana. Y yo me presento, yo soy Víctor Hugo Cuervo Guevara, ¿no? Mucho gusto a todos ustedes, amigos, colegas, de tenerlos aquí, no de que apenas los esté conociendo, ¿no? Sino que podamos trabajar en este proyecto. Yo sigo estudiando de alguna manera antropología y psicoanálisis, ¿no? Como se dicen luego por estos lares académicos. Me ha interesado bastante últimamente la traducción, últimamente hace unos 7 años, ¿no? La traducción, específicamente la traducción del francés al español y a la inversa. Me gustan esas diferencias, me interesan sobremanera cómo las palabras, incluso dentro del mismo español, de diferentes nacionalidades, como el caso que tenemos aquí, es una colaboración entre México y Argentina, ¿no? Que aunque seamos nosotros civiles, no conocidos, es una contribución ya, es una relación ya entre naciones la que se está estableciendo en este lugar, una relación de culturas incluso, pregonando nosotros ya con el ejemplo de nuestro propio concepto. Eh, Me interesan mucho los términos que luego se prestan a equivocación y que logran desencadenar guerras o casamientos que luego de años se descubre que no era por esa la razón que se habían casado, ¿no? Ese tipo de equívocos de la historia o del lenguaje que pueden llegar a ocurrir.
Y efectivamente, con esto último que dijo Mariana, nuestro canal, dado que es la ley del don, lo que se va a encargar es justamente de crear videoensayos, pero ¿qué tipo de videoensayos, no? Un tipo de videoensayos muy específico, que sea donde grabemos a personas, instituciones, corrientes de pensamiento, fenómenos sociales, todos aquellos que nosotros, dado nuestro concepto, que podrán tener acceso a verlo, consideramos que contribuyen con un don a lo social, ¿no? Y nosotros queremos devolver también en este circuito de intercambios, promocionando la difusión de este tipo de agentes, ¿no? Vamos a ver si lo vamos a ir logrando ahora mismo. Vamos a pasar a nuestro primer bloque de contextualización, de origen, para que nos vayamos enterando de qué se trata la ley del don. Hay que saber dónde surgió, de dónde lo tomamos nosotros. El libro de dónde surgió, y ahorita pasaremos a hablar de ello, es sobre el ensayo sobre el don de Marcel Mauss. Y pues con el correr del tiempo esperemos que nosotros logremos crear verdaderamente videoensayos del don que sean contribuciones a la sociedad, ¿no? A través de estos medios de comunicación. Y la única manera en la que podremos llegar a saber si esto funcionó o no es que cuando damos algo tenemos que ver si el otro también lo recibe. Así es que esperemos ver por allá del otro lado de la pantalla likes, comentarios, preguntas y demás. Bueno, hasta aquí esta parte y comencemos con el bloque 1. Quiero comenzar con un poco de la contextualización de Marcel Mauss, el antropólogo que comenzaría con este, que sería el primero en mencionar como tal la ley del don, ¿no? Que sería una ley, que lo voy a decir ahorita muy en términos generales, eh, subyacente a todos los grupos sociales que puedan existir en el mundo y que hayan existido, que sería a establecer un circuito de intercambio de regalos o de dones, vamos a ponerlo así. Marcel Mauss, es interesante saber que él nace en un contexto en Francia, es un antropólogo francés, es considerado el padre de la antropología en Francia, ¿no? En otros lugares como Inglaterra tenemos otros antropólogos como Taylor, mientras que en Estados Unidos fue Morgan, ¿no? Y así en cada estado-nación me parece que hemos tenido un padre diferente. Madres no estamos muy seguros, pero bueno, tenemos a Margaret Mead también, ¿no? Y Ruth Benedict, por ejemplo. Eh, En este caso, Marcel Mauss nace en Francia y nace en una región muy importante, o clave, mejor dicho, a nivel político, porque es donde se intersectan Luxemburgo, Alemania y Francia, ¿no? Él va a crecer en una región que se llama la Lorraine, que es donde hay bastante inmixción de culturas, tensiones políticas, porque ha habido históricamente disputas por el territorio entre Alemania y Francia. Y es curioso que este hombre vaya a escribir algo sobre la ley del don, ¿no? En este contexto también de tensiones políticas. Van a formalizar esto en París junto con su tío, que también es importante destacar esta relación de parentesco. Su tío es Durkheim, Emile Durkheim, al que se considera el padre de la sociología también, ¿no? Que me parece también súper importantísimo destacar, y dado que nosotros somos acá 3 antropólogos y una psicoanalista, nos interesa conocer las relaciones de parentesco forzosamente, aunque desde ópticas diferentes. Bueno, pues yo lo que había pensado hablar el día de hoy es de la diferencia, o sea, en la disciplina antropológica hay una diferencia importante que hace Mauss en relación a Malinowski. Mauss retoma el trabajo documental que hizo Malinowski con el concepto de el Kula, que es, bueno, él estudia el intercambio ceremonial, pero a diferencia de, bueno, la propuesta que hace Malinowski es que la conceptualización que él tiene es de utilitarismo, es utilitaria. Dice, bueno, esta función ceremonial tiene una función utilitaria, tiene una función, pues sí, es funcional, ¿no? Mauss da una vuelta de tuerca y dice, no, esperen, no se trata de una función utilitaria, sino que él pone en el centro de la discusión el how, que es lo que está detrás del objeto, detrás del objeto de la ofrenda, vamos a llamar, de la materialidad de la ofrenda.
Y es lo que lleva, es como este espíritu del don, del regalo, esto es lo que verdaderamente es el don, es lo que lleva a los otros a hacer una devolución. Entonces no se trata de un juego funcional, sino es más bien una ley que exige una devolución, una ley coercitiva, es decir, una obligación social. Y cuando estamos hablando de ley, no nos estamos refiriendo a una ley de invariabilidad de la naturaleza, sino nos estamos refiriendo a que es una obligación social que se ha construido para la convivencia, que sin esa ley la convivencia no es posible. La convivencia entre quiénes, pues entre los comunes, pero también entre los distintos. Bueno, también tengo otro tema que me gustaría aquí resaltar, que es una crítica a Mauss. Tiene que ver con, ¿cómo se llama? Que él describe este fenómeno de la ley del don como propio de las sociedades arcaicas. Y a ese mundo que le llama él sociedades arcaicas, pues son mundos que siguen existiendo, que existen y que resisten, que están ahora, que es importante mencionar porque, como ya lo había dicho Víctor, la ley del don no es de las sociedades arcaicas, sino que es parte de la convivencia, digamos, la idea aquí, la propuesta es que es parte forma parte de la convivencia humana, de todas las sociedades, en todos los contextos. También podemos cuestionarlo, ¿verdad? Pero esa es la idea. Pues bien, todo esto surge a partir de un concepto clave en los estudios de la antropología, que es el concepto de intercambio. Voy a explicar un poco el contexto, un poco a resumir lo que ya dijeron mis compañeros y para tener un poco en la mesa el desarrollo de estas ideas. Bien, la noción de intercambio adquirió gran importancia en los estudios de la antropología a partir del momento en que un número importante o considerable de estudios etnográficos, como ya mencionaba Echel, pues pusieron a la luz las dinámicas de las sociedades no occidentales y esto permitió comprobar que estas sociedades no occidentales no le daban el mismo valor ni la misma función al sentido del intercambio que las economías occidentales, ¿no? Principalmente europeas. Como bien nos lo ha comentado, el primer clavo, ¿no? Es el trabajo etnográfico de Malinowski que hace en las Islas Trovian. Esa estrechísima relación de la vida económica junto con la magia y las prácticas ceremoniales que ya nos comentaba, es lo que después Marcel Mauss en el ensayo sobre el don va a sintetizarlo y nos va a dar un primer esbozo, como ya nos comentaba, ¿no? Principalmente tomando en cuenta los trabajos de campo de pues, Franz Boas y del propio Malinowski. Esto me recuerda, no es lo mismo, pero me recuerda cómo Fraser también acude a archivos, testimonios y demás de navegantes, comerciantes y exploradores acerca de los mundos lejanos que el propio Fraser no podía ir, ¿no? Y entonces escribe este gran texto clásico de la antropología, que es La Rama Dorada, en el cual es como un compendio de los mitos de estas sociedades lejanas, aunque después fue como ampliamente cuestionado por su falta de objetividad, ¿no? En fin, a partir de los ensayos sobre el don de Mauss, es corriente, digamos, como que en la jerga del discurso de los antropólogos o los científicos sociales, es común llamar don a toda prestación, digámoslo así lo podría definir yo, a toda prestación de personas o grupos que está regida por estas tres obligaciones que ya mencionaba Echel, que son fundamentales en estas economías no occidentales. Y tengamos en mente siempre estos conceptos clave: dar, recibir y devolver. Mauss estableció que en gran número de sociedades, como bien dice Echel, no solamente arcaicas, ahí está el debate, ¿no? La circulación de los objetos, la circulación de los servicios, de los símbolos, inclusive de las personas, no se desarrolla según las modalidades de compra-venta como criterios arbitrarios de las economías occidentales, sino más bien están definidas por estas tres cuestiones: dar, recibir y devolver, que son obligaciones, como bien menciona, ¿no? Y que además, y esto es muy importante,
los productos que entran en relación en este sistema de intercambio casi nunca están definitivamente deslindados de su punto de origen, de su portador inicial, y normalmente tienden a devolverse de alguna u otra manera en un plazo más o menos largo, ¿no? Esta es una diferencia radical con respecto a las economías de compra-venta, donde el producto, pues, ahí queda, ¿no? Ahora, Mauss denominó en ese sentido sistemas de prestaciones totales a estos fenómenos de circulación regidos por dar, recibir y devolver, y sistemas de prestaciones antagonistas a otro tipo de intercambios del don, que también él analizó, pero que le llamó antagonistas precisamente porque tienen otras dinámicas. Es decir, la devolución del don también se da implicando un aumento, una competición, una lucha por el prestigio y también una influencia. Es decir, hay otro tipo de dinámicas. Posteriormente, Claude Lévi-Strauss, en las estructuras elementales del parentesco, recordemos que Lévi-Strauss nos trae el método del estructuralismo que viene ya de la lingüística, ¿no? Lo aplica a este tipo de prácticas de campo, de análisis etnográficos, y nos va a dar un panorama completamente abierto, ¿no? Elevando la etnología, la etnografía, la antropología a nivel de ciencia estricta, ¿no? Y nos va, en esta misma línea de la idea del don de Mauss, nos va a hablar de cuestiones más complejas. Por ejemplo, la circulación y el intercambio de mujeres entre los clanes. Pero esto ya lo veremos posteriormente. Y por cierto, Fraser queda ciego, ¿eh? Al estudiar todos estos archivos se queda ciego. Wow. En don. Ah, Ahí se lo quieren poner al final. Claro, sí, sí, sí. Está bueno, es que está interesante. ¿Fraser se quedó ciego, en serio? Fraser se quedó ciego porque La Rama Dorada le escribe creo que en 30 años, o sea, y de tanto estar leyendo los archivos y así, se queda ciego, güey. O sea, para que al final le dijeran, Es un tu poco trabajo no vale nada. obsesionado, ¿no? Estaba tan obsesionado que inventaba, o sea, que le rellenaba así como que, pues sí, ¿no? Tal vez sí tenga que ver con otro. Pues no, eso está mal. Órale. Pero luego Lévi-Strauss le hizo justicia, ¿no? Porque Lévi-Strauss habla del mito y ahí sí, él sí hace una comparación real, ¿no? Él va a los pueblos y todo esto. Bueno, este es el primer video sobre el concepto de nuestro canal, la ley del DOM, pero vamos a tener distintos programas donde vamos a seguir trabajando la concepción que nuestro canal tiene sobre esta ley, ¿no? Sobre este concepto que es la ley del DOM. No necesariamente es tal cual está tomado de Mauss, porque también vamos a ver la concepción de Lévi-Strauss y de Bourdieu también, ¿no? Y bueno, y nosotros vamos a hacer relevancia en los conceptos que para nosotros están articulados a cómo lo concebimos desde el canal. Bueno, quería hacer esa aclaración para diferenciarnos, ¿no? Teniendo en cuenta además que justamente este es el trabajo de la investigación, ¿no? Poder apropiarse de los conceptos y articularlos con nuestra pregunta, que es esta, la del canal, ¿no? Bien, ahora es importante hablar de lo que es una ley, ¿no? Ya que esto, nosotros lo estamos ya particularizando, pero creo que podemos detenernos y pensar en el origen del concepto. Bien, una ley es un principio establecido sobre la base de evidencia empírica, es decir, sobre la base de que nuestros sentidos nos pueden dar acceso, ¿no? Y de hechos concretos, es decir, no es como de cualquier cosa que nosotros podamos ver y escuchar, ¿no? Ahora, esto es aplicable, o la ley es aplicable a un grupo o a un fenómeno, un grupo de fenómenos o un fenómeno que siempre ocurre cuando se dan ciertas condiciones. No ocurre siempre, o sea, un rayo no va a caer cuando esté el sol, ¿no? Siempre va a caer cuando esté nublado, etc. Ahora, generalmente se necesita una teoría para averiguar estos principios y es ahí donde surgen las leyes en la física, en las matemáticas y en todas las ciencias duras, ¿no? Ahora, esta necesidad teórica está alimentada por especulaciones abstractas,
algo que más o menos nosotros también iremos haciendo, pero en otro sentido. Estas especulaciones abstractas en el sentido de la ley física o científica dura como tal, es lo que se le ha llamado el método o la metodología. Ahora, la ley es algo muy complejo. Es tan complejo que la ley es general y es omnipotente y conserva su grado de magnitud. Es decir, yo siento que de ahí, de hecho, viene el refrán que dice aquí en China, ¿no? Porque aquí en China, o sea, aplicándolo, pensándolo como la ley, pues, o sea, su sentido de magnitud es lo mismo, ¿no? Ahora, y aquí viene como el corte o la grieta, ¿no? Siempre existe la posibilidad de que una ley se invalide o se descubra que tiene limitaciones mediante precisamente la evidencia experimental, es decir, llevar al método nuestros sentidos empíricos para descubrir si funciona o no. Y ahora, lo que sí es crítico y es muy interesante es que a pesar de que existe la probabilidad de, digamos, de invalidar una ley, es muy poco probable que haya cambios sustanciales. ¿Por qué? Porque no solamente es cambiar una ley por otra o decir esto ya no aplica, ¿no? Sino que implica también hacer un cambio en los hechos experimentales de los que se derivó. Es decir, tendríamos que estar, por ejemplo, en otro planeta para poder determinar si esta ley de la gravitación ya no funciona, ¿no? Ahora, yo me pregunto, compañeros, y ahí es donde lanzo la pregunta, entonces, ¿cuál es o cómo podríamos reflexionar acerca de una ley como la ley del don desde nuestra perspectiva? Voy a tratar de contestar a esta pregunta que arroja Jesús diciendo que sí, que la física trata de dar respuestas universales, las ciencias naturales tratan de dar respuestas universales. Y bueno, este eje que nos acaba de dar es muy interesante, muy importante. Creo que cuando lo pasamos a las ciencias sociales, hay una complejidad más, que es la complejidad de la cultura. ¿Por qué? Porque esta ley se va actualizando dependiendo los contextos, no nada más los contextos sociales, pensemos en los contextos ambientales, sociales, históricos, o sea que esta ley tiene un proceso de actualización y desactualización. Y en este sentido, les propongo pensar cómo es que esta ley ha sido revitalizada por la modernidad. Y para esto voy a utilizar el concepto de cristiandad de Grossfogel, porque en este sistema del don, que ya explicó muy bien aquí Jesús, hay una actualización que se hace, bueno, que hace la cristiandad, o sea, la colonialidad, y que utiliza o que la reviste de deuda y de culpa. Y esto hace que la ley se vuelva un dispositivo especulativo, que además trabaja pues desde una superioridad moral y epistémica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, te dono la verdad, te dono la libertad, la civilización, la ayuda, la democracia, pero generando una deuda infinita a partir de una deuda metafísica. Y esto pues nos obliga a pensar a nivel de escalas. ¿A qué me refiero? Que hay que empezar a mirar los juegos del poder geopolítico. Pensemos, por ejemplo, ahora en el tema del sionismo, ¿no? que es un tema muy actual, y que es justamente, y me pregunto, si es parte de esta cristiandad moderna que opera desde la especulación, pero desde una especulación de la deuda histórica, de una deuda histórica y moral ancestral, ¿no? Que es lo que están ahorita argumentando. Y entonces esta ley, actualizada con el sionismo, pues adquiere pues una variante terrible de deuda que justificada en la identidad histórica, en una identidad histórica. Y bueno, eso, que en este juego de la ley del don en la modernidad, pues se convierte en una herramienta
para imponer un principio de acumulación especulativa, que ya dije. Y creo que nuestro trabajo en el canal es un poco rescatar el don de esto, de este proceso de especulación y colocarlo, bueno, despojarlo del circuito de la deuda, de la cuantificación del precio, de los sistemas de valor cuantificables y empezarlo a mirar distinto. Buenísimo. Sí, yo lo pensaba también en relación a esa diferencia entre, bueno, el CULA, por ejemplo, cómo funciona esto que vos nombrabas como el utilitarismo, ¿no? O sea, que se podría pensar en el intercambio capitalista, se produce este movimiento, digamos, de interés, de intereses. También lo pensaba en relación a la deuda externa, ¿no? Que se convierte cada vez más en una deuda infinita en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, también pensaba que se podría pensar que el objeto o de lo que nosotros queremos rescatar con este concepto es que ese espíritu, digamos, que es el how, ¿no? Que se pone en movimiento con el DOM, em, está muy relacionado lo que nosotros le estudiamos en psicoanálisis como el objeto A, que no es un objeto tridimensional, que no es ningún objeto material, sino que es la posibilidad del valor que pueden tener los objetos porque están en relación con ese espíritu, digamos, ¿no? Que es lo que hace que uno reciba algo como DOM, que es este sentimiento, por ejemplo, del querer devolver, ¿no? Algo, y que no es cuantificable, digamos, no puede ser monetarizado, ¿no? Sino que lo que produce, si el don se pone en circuito, lo que produce justamente es el intercambio que hablaba hace un rato Jesús, ¿no? El intercambio social, ¿no? Em, y por eso me parecía también importante traer una cita que hace Lacan sobre Lévi-Strauss, que dice que rescata este concepto de Mauss y lo nombra como el grado cero. En realidad, en la cita de Lacan está como el símbolo cero, porque el grado cero de la civilización tiene que ver con otra cuestión también, con la escala de Kardashev, ¿es? Kardashev, y también en relación al grado cero de la escritura que propone Barthes, ¿no? O sea, me parece que estaría bueno hacer en todo caso en otro momento una diferenciación que tal vez lo podamos trabajar, pero sobre el símbolo cero, como si fuese el momento, Lacan lo propone en realidad como la falta de significante, que en psicoanálisis es como la ley fundamental, además, porque es la falta que hace que la estructura se pueda mover, ¿no? O sea, porque hay un significante que falta, como el jueguito del senku, es que los otros significantes se pueden articular, ¿no? Y que eso sí implica sintéticamente, no lo vamos a poder obviamente explayar en este espacio, pero para pensar, empezar a pensar un poco que un significante en cuanto tal no significa nada. O sea, podríamos pensar, ese objeto no significa nada en sí, ¿no? Significa por ese intercambio que se da, ¿no? Por esa relación que se produce con el otro, ¿no? Con los otros o con otra cultura, ¿no? Y por lo tanto porta la diferencia, ¿no? El mismo intercambio, ¿no? Y por eso es importante comenzar a destacar ahora, también poner sobre la mesa nuestra concepción de cómo vamos a ir construyendo, desde qué directrices vamos a ir concibiendo ley y principio, ¿no?
para comenzar a organizar también nuestra conceptualización y las cosas que vamos a observar en campo y las directrices que vamos a tener para los otros videos, ¿no? Porque como bien lo aclaró Mariana, este es uno de una serie que vamos a hablar sobre el concepto de la ley del don, puesto que es un proyecto de investigación, no acaba aún, ¿no? Se continúa. Entonces, ley, entendemos acá, como tiene que ver con una ley social, ¿no? Lo que quiero poner en la mesa de discusión, que no está cerrado, insisto, es ley, en tanto que se trata de una ley social, como una convocación, en el sentido de que aparece cuasi universalmente, se supondría, ¿no? Porque una ley es también una hipótesis de alguna manera, ¿no? Pero una hipótesis que ya se ha verificado bastantes veces y se ha visto que sigue pasando, aunque no tengamos ni la más absoluta idea de por qué se sostiene, ni exista nada que garantice que vuelva a suceder, la ley sigue apareciendo. La ley del don es una convocación, nos convoca a dar algo. Es decir, cuando alguien nos regala algo y luego vemos que sentimos en nuestro corazón inmediatamente que también le queremos dar algo, es porque nos ha convocado la ley en ese momento, ¿no? Y una vez que se ha ejecutado la ley, entonces se desprende su circuito inmediato, que sería imposible de no suceder, que es el principio de dar, recibir y devolver. Es decir, la ley podría no darse, sin embargo no sabemos por qué, sí se sigue dando. Y el principio es algo que al darse va a suceder necesariamente ese principio, porque si se dio el don, así de sencillo, entonces se establece el circuito de la convocación que a mí me invita a devolverle también. Entonces, esto es lo que quisiera aportar hasta acá como nuestros momentos de abrir para pensar ley y principio en este caso, ¿no? Sí, me parece que además lo que hablábamos la otra vez, de alguna manera el principio es el devolver, o sea, el que nace primero sería el devolver porque hubo un registro de que algo se recibió, ¿no? Pero es interesante pensar además esta cuestión, como el, que es lo primero que nace, ¿no? O sea, nace el devolver porque como en tiempo retroactivo, ¿no? Porque hubo un registro de que algo se recibió, ¿no? Sí, es una ley, entonces no quiere decir que haya alguien que la haga principalmente las personas de carne y hueso, ¿no? Las personas de carne y hueso, nosotros ya somos efecto de esa ley. Entonces, entre nosotros no hay nadie que haya dado por primera vez un don. Ya nosotros nacemos y ya estamos en la circulación de los dones. La ley es a dar y entonces tiene que haber una gestión de esos dones, de esos intercambios. Por eso aparece el principio consecuente lógico, que sería gestionar esos dones. Por eso es que nosotros pensamos acá también que el don no es sinónimo de caridad, ¿no? Es un acto político, tiene que ver con algo político también. Y bueno, eso lo vamos a ir precisando en la medida en que avancen los videos. Ahorita que estaba diciendo Víctor sobre que la ley del don nos convoca, pensaba en el vínculo y en esta pregunta que hable Mariana y que ya discutió con Víctor aquí de dónde empieza. Me viene a la mente la relación que hay entre convoca e invoca. Y, y es que la ley, al menos en la parte etnográfica que estudia y que se puede ver en el estudio Maus, habla de cómo esta ley la determinan los dioses y los ancestros, los muertos, ¿no? Esta obligación de devolver. Y entonces yo me pregunto si existe la voluntad en esta ley, ¿no? Si existe realmente la voluntad. Y, ¿qué más? Bueno, justamente la voluntad de la ley, o sea, si es variable o invariable, si es posible o si es posible escapar de ella o no, justamente está en que está concebida, digamos, está narrada en esta mitología porque es externa a los vivos, es decir, no es, no nace de las colectividades mortales, sino de un más allá, ¿no? Que es lo que están mencionando en los textos. Y bueno, entonces en esta antología
en donde el poder de la ley la otorgan los muertos y los dioses, hay que pensar que es una ontología inventada, o más bien es una ontología imaginada por nosotros, los mortales. Es decir, que como ya lo había dicho, todo esto tiene que ver con que esto es un imaginario, es parte de un imaginario social, la ley es parte de un imaginario social, en donde nosotros hemos inventado su inevitabilidad. ¿Por qué? Porque existe una deuda ancestral, pensándolo desde la cristiandad, o hay un deber con los dioses, con estos otros seres más allá de nosotros. Y yo creo que el asunto es no si podemos imaginar un mundo sin esta ley, sino qué nos ofrece el don, en qué mundos y en qué espacios, en qué contextos. No sé, pienso por ejemplo en los campesinos y cómo el intercambio de semillas es una forma, bueno, digamos, es visible la relación del don que fractura esta propuesta de la ley, ¿cómo se llama? Esto de la ley privada, de la ley, ayúdenme. De la propiedad privada. De la propiedad privada, gracias Mariana, o sea, va más allá, es una fractura esto, ¿no? Y los intercambios de semillas siguen existiendo hoy en día, bueno, no sé si en todas partes, pero al menos en México hay varias, hay muchas. Bueno, precisamente esta cuestión que menciona Ixchel de cómo salir, o sea, no nos podemos salir de nuestro propio imaginario, ¿no? Y también quisiera rescatar la pregunta que lanzabas y en relación también a lo que nos comentaba Mariana, cómo despojar el don de los sistemas de valor cuantificado, ¿no? Es decir, yo lo relacionaría con una cuestión que yo le diría, yo lo concibo así, el don como abstracto y racional al mismo tiempo, ¿no? También un poco lo que decía Mariana, ¿cuál es la posibilidad del valor que puede tener los objetos en relación con un sentido espiritual más allá de las cosas intercambiables? Bueno, Mauss dice, la moneda, el objeto que se intercambia, la lanza, los collares, las conchas, las personas, todo esto, hasta los símbolos, trasluce la noción del centro mismo de lo social. ¿Qué quiere decir esto? Mauss nos invita a hacer algo más allá de pensar como los objetos y su sistema de intercambio, ¿no? Y en el propio prólogo, Mauss nos dice, y invito a nuestros escuchas a que lean este texto, nos dice Mauss, el análisis social exitoso está en lo abstracto. Y yo pensaría esto, bien, o sea, el objeto que se trasluce, o sea, el objeto que se intercambia, si lo pensamos desde esta forma como en la que queremos rebasar, sería pues solamente imaginarnos una cantidad mensurable de algo, ¿no? Cuántas lanzas, cuántas vacas, qué sé yo, ¿no? Ahora, lo que quiere decir Mauss y a lo que nos invita a hacer este ejercicio de lo abstracto es decir, si el objeto trasluce el centro mismo de lo social, yo lo entiendo así, nos está dando una cuantificación de lo cualitativo, es decir, lo cualitativo en este sentido abstracto, reflexionando de este modo, sería qué obtención de medida permanente y universal de las sociedades tenemos de todo ello. Y yo creo que sería la instauración de lo racional, es decir, si pensamos de este modo que lo racional es la forma, como el vínculo que podemos nosotros identificar en las sociedades para crearnos hipótesis, teorías, reflexiones, pues es como un campo infinito de un imaginario posible, ¿no? Ahora, un ejemplo que me llama mucho la atención en relación a este uso de lo racional para acceder a explicaciones sería el concepto de hecho social de Emil Durkheim, ¿no? ¿Por qué? Porque él intenta crear toda una concepción, una totalidad de la realidad. Dice así, aunque es un concepto clásico y es de los conceptos como claves o fundadores de la sociología, creo que vale la pena mencionarlo aquí. Dice Durkheim, el hecho social son las maneras de obrar, de sentir, de pensar, de imaginar, de vivir, que son exteriores al individuo,
pero recordemos que el individuo siempre vive en sociedad, es decir, estamos coaccionados, ¿no? Ahora, el hecho social y todas estas cuestiones ejercen un poder que nos va orientando en nuestro accionar social, nos va dirigiendo desde que nacemos hasta que morimos. El hecho social también se da mediante los caracteres culturales, dice Durkheim, ¿no? Estos caracteres culturales son muy particulares, es decir, a partir de la lengua, cómo nos podemos comunicar. Nosotros tenemos un carácter cultural muy específico, el del español, ¿no? También nuestras tradiciones, nuestra historia en común, y así podemos irlo, ¿no? Nuestras regiones, estados, nación, etcétera. Pero esto también nos predispone a comportarnos y actuar de una manera muy específica o determinada, en función a los elementos culturales interiorizados. Es decir, mmm, yo tengo el libro del Cervantes en mi casa y nunca, el del Quijote, y nunca lo he podido leer, ¿no? O sea, no es, me refiero a que luego va a hablar Bourdieu de estas cuestiones de los capitales culturales, ¿no? Pero debe de haber una interiorización que parte de la voluntad que también está regida por el hecho social para que yo pueda tener estos circuitos de caracteres culturales. ¿Me explico? Ahora, esta cuestión del hecho social se ha dividido en tres grandes ámbitos para como conformar toda la realidad concebible. Hechos morfológicos, hechos institucionales y de opinión. Pero eso lo dejaremos después, no nos interesa por el momento. Ahora, yo diría, podemos hacer otro ejercicio de abstracción, ¿no? De reflexión y decir, bueno, del hecho social, yo creo que podemos sacar otra categoría de análisis, yo la llamaría la acción social, y diría algo así, la acción social, en este sentido, es el control que es ejercido por el sistema cultural concebido como un conjunto de códigos culturales que desempeñan las representaciones colectivas. Ahora, ¿esto qué quiere decir? La información proporcionada por estos códigos es traducida al sistema social como tal, al sistema social que pertenecemos, por un medio de intercambio. Y aquí es donde yo creo que está como el símbolo de valor ejemplar para poder explicar esto. Que se diría bajo la ley del don, porque la ley del don cosifica no solamente un artículo, ¿no? Personas, valores, ideas, ¿no? Es decir, es como un medium en el cual se hace posible, como decía Cuervo, ¿no? Que sería un poco más o menos nuestra concepción y nuestra forma de dar. Es un medium en el cual se hace posible la institucionalización de los valores y la interiorización de ellos. Precisamente esta cuestión de los códigos culturales y el hecho social es lo que yo diría es la verdadera Matrix, ¿no? O sea, la Matrix no es estar conectados, enchufados en un sillón con un montón de cables, ¿no? Es decir, estamos coaccionados en estos dos parámetros. Eh, yo creo que de aquí no podemos salir. Ahora, lo que más tarde podemos ya debatir sería cuáles son estos códigos culturales, o sea, cómo se dan, cómo se ejemplifican, cómo se instauran, pero eso lo podemos ir viendo posteriormente. Quiero tomar esta parte vinculándolo con lo de ley y principio. Una ley, como estamos entendiendo, no es algo sustancial ni se trata de alguien. Ha habido en Occidente, en Europa, unas posturas que son dominantes evidentemente para nuestras sociedades mexicanas, tanto como Argentina, porque hemos sido colonizados por ello. Esta historia no se puede seguir negando, ¿no? Y vivimos bajo la concepción de que existe por un lado las ideas y por otro lado los sentidos. Y creemos que eso es real. Es más, dentro de la misma antropología, que se supone que comprende que esto es una construcción cultural, seguimos creyendo y fundamentando epistemológicamente que hay sentidos o que hay ideas por un lado, cuando eso por principio es una concepción cultural. No existen ideas y sentidos por un lado. Es una invención de Europa. También esta cuestión de individuo y sociedad es una cuestión de invención europea, de división entre individuo y sociedad, porque no existe nadie que nosotros conozcamos que haya conocido a una persona o que haya sido el individuo de donde surgió. Nosotros siempre ya hemos conocido en sociedad. No hemos conocido jamás a nadie individuado. Siempre nos hemos concebido en relaciones sociales de grupos gigantescos. Incluso aunque se llegue a decir, ¿no? Porque existe ya esta refutación que se le ha hecho a la antropología. Han existido niños que son abandonados en los montes y se crían por una loba. Ah, bueno, pues la loba fue su sociedad. ¿Se entiende, no? No ha habido nadie, ni puede existir nadie que nazca ex nihilo per se solo.
¿sí? Es una ilusión, es una fantasía seguir creyendo esa cuestión, ¿no? De hecho, en la medida en que más se insiste en ser individuales, más vemos cuánto se parecen las personas con sus playeras de izquierda, por ejemplo, del Che Guevara. Y cada uno es único y todos tienen el mismo modelo, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No podemos eludir seguir haciendo sociedad y seguir creyendo que nada más estamos nosotros solos acá en nuestras cabezas. William Blake decía, imaginario de ayer, realidad de hoy. ¿Por qué? Porque esta ropa que creo que es una realidad ha sido una invención imaginaria, si se quiere, hasta de una manera, una fantasía que ha salido en la cabeza de los humanos. No estaba dado en la naturaleza dar casas ni la ropa como está así. Es una construcción social de años. Entonces, dado que la ley no es alguien, ¿no? No es alguien, no es un Dios barbudo que nos esté castigando por ahí atrás. No es una imposición, por tanto. No es una imposición, ni tampoco es algo que sea ineludible, podríamos decir. Lo que podemos decir de la ley en todo caso es que es algo que se da. No sabemos por qué, pero es algo que se da, algo que sigue sucediendo, algo que a pesar de lo aparente sigue sucediendo. ¿Por qué? Porque lo paradójico sería pensar lo siguiente: si a la gente no conocedora del ámbito de las ciencias sociales le preguntáramos si hubiera una ley entre todas las diferencias de sociedades y yo te dijera que la ley es de dar, ¿qué me responderías? Mucha gente que no inmiscuida en esta cuestión puede responder, yo diría que la ley no es a dar, que en realidad la historia nos demuestra que la ley que hay es a quitar incluso entre unas sociedades y otras. Se roban, siempre hay la mala intención del ser humano, ¿no? Y aquí viene el chiste justamente de la antropología, de demostrar que lo que primero hay es a dar, y que tan es así a dar, uno no puede evitar dar porque uno da luz, uno da sus ojos, uno da parte de su alegría, uno reacciona a los otros, ¿no? No podemos evitar, o sea, estamos tratando de disolver la idea de individuo y sociedad por aparte, ¿no? Siempre estamos en sociedad. E incluso la sociedad nos preexiste a nosotros los de carne y hueso, ¿no? Nosotros los de carne y hueso ya somos una precipitación de aquella cosa que llamamos sociedad, que tampoco sabemos exactamente qué es. Y de ahí es importante, y me gustaría poner en movimiento este concepto que propongo que discutamos, ¿no? A diferencia de otras antropologías, que la mayoría de las antropologías catalogan el concepto cultura casi como si fuera una identidad. Argentina tiene su cultura, México tiene su cultura, Estados Unidos tiene su cultura, los Bororo tienen su cultura y cada uno tiene adjetivada su cultura. Acá, cultura, haciendo una lectura justamente sensata de los trabajos de antropología, qué es lo que se repite en ellos. Lo que se repite es que la cultura es otra edad, tiene que ver con una diferencia. La cultura, yo no sé de mi cultura mexicana, para mí, lo que yo digo, mi sentirme culpable mexicano, mi hijo de la chingada mexicano, ¿no? Todas esas expresiones que yo puedo decir en mexicano son mi hábitat natural. Y yo no me las voy a cuestionar jamás si no viene alguien que me haga de diferencia a mi hábitat cultural. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, cuando un antropólogo va a campo y tiene que ver estas diferencias culturales, no está viendo a las otras personas que son diferentes de él, sino que está viendo lo que sucede en el contacto entre ellos. Y ese contacto es el que hay que atrapar. Ahora, cultura, en tanto que una diferencia social, para nosotros desde la antropología, me parece que solamente sería cuando se desprendan de ahí un cierto tipo de leyes. Es decir, una de esas leyes es la ley del don, ¿no? Pero también sabemos que existe la ley de prohibición de incesto, que existe hacer sistemas de parentesco, que existe hacer mitemas, que existe el imaginario incluso, porque a pesar de que el imaginario puede variar, no puede evitarse, se tiene que hacer imaginario en algunos momentos, no en algunos momentos, siempre, ¿no? Parece. Entonces, lo que quiero decir acá es que es sencillo. Cuando cultura sería la aparición de una diferencia social, es decir, yo me encuentro con alguien que no me considero idéntico. Al yo encontrarme con alguien que yo no considero idéntico, se van a movilizar una serie de leyes. Una de esas leyes es la ley del don, es decir, algo me va a convocar a dar. ¿Por qué me va a convocar a dar? No sabemos por qué. Sin embargo, sabemos que eso ha sido lo que se ha repetido en la historia de las sociedades humanas, a comenzar a movilizar estos intercambios. Entonces, cultura es la aparición de una diferencia. Se moviliza la ley de dar, se establece un circuito, ya sea
a través de guerras, porque como dijimos, el don no es necesariamente caridad. E incluso ese don no es una cosa homogénea, un objeto nada más en sí mismo, como ya lo han estado diciendo mis compañeros hasta acá, ¿no? Sino que se trata de un objeto que cuando yo lo construyo tengo una concepción y cuando el otro lo recibe con otra concepción. Y ese no es ni del otro ni de mí, sino que ya queda siendo la inmixción. Si yo heredo la casa a mi hija y a mi hija no le gusta, no quiere hacer lo que yo quisiera con la casa, eso no significa que su voluntad no va a estar coercionada por lo que a lo mejor a mí me gustara, ni que yo no estaría desilusionado tal vez porque ella no hubiera hecho lo que yo quería. ¿Se entiende? Estamos ahí en el entre, esa propiedad nos mantiene en un vínculo que ya no es nada más ni ella ni yo. En ese sentido es que pienso el don como algo disidente necesariamente, ¿no? Porque no existe igualdad y eso es lo que el capitalismo no puede llegar a entender, ¿no? Eso es lo que en el capitalismo no podemos llegar a entender, que no existe igualdad en los cambios que se dan. No existe porque lo único que intercambiamos son diferencias, permanentemente la diferencia. Yo te doy algo porque yo soy diferente de ti. Se pone de manifiesto que habemos al menos dos y que por alguna extraña razón, que seguramente tiene que ver con una diferencia, yo te doy algo y tú lo vas a recibir porque por esa misma diferencia tú quieres extrañarme, no quieres extrañarme y tal vez por eso recibas mi objeto. Entonces, el objeto en sí mismo no va a encontrar jamás una equivalencia. Siempre va a ser en la diferencia. Eso es lo que quiero señalar, ¿no? Hasta acá. Bueno, en relación a varios temas en relación a esto que comentaste, Víctor, me pareció muy interesante pensar que justamente el intercambio de dones no se da en la naturaleza, digamos, la sociedad de las hormigas no intercambia con la sociedad de las jirafas o de los elefantes, ¿no? O sea, no se Claro. produce se produce en las culturas, justamente, ¿no? O sea, es una ley, por eso es una ley social, ¿no? Por eso hay tantos chistes de animales, ¿no? Que entre sí, porque es imposible su relación social, ¿no? Claro, Claro. claro. Porque sería una animalada que no exista, digamos, Buenísimo. ¿no? Sí. Sí, por otro lado pensaba, digamos, primero tenemos la vida, o sea, ya como regalo tenemos la vida, ¿no? O sea, ya venimos, digamos, de alguna manera con este regalo. Entonces, se puede, si uno lo concibe, ¿no? Como regalo, además está bueno esto, ¿no? O sea, en realidad se recibe cuando se concibe como un don, si no no hay posibilidad de recibir, como esta idea de que un libro, como vos decías, ¿no? Está ahí el libro este que tenés en la biblioteca, todavía no lo leíste, pero todavía no fue escrito para vos, digamos, ¿no? Borges dice eso, que uno por Sí. ahí todavía no está hecho el libro para vos, para ese momento. Y en ese momento es que vos lo podés recibir, digamos, ¿no? También pensaba esta cuestión de la otredad. Bueno, para nosotros, en el psicoanálisis, por lo menos que practico, pensamos que no hay sujeto sin otro. O sea, que la estructura, la ley fundamental de la estructura significante tiene la ley de inmixción de otredad, ¿no? Que no podemos existir, como vos planteabas, ¿no? Aislados en el mundo. O sea, nacemos de otro y vivimos en sociedad. Y si no, si nace o sea, en la selva y tiene que ser alimentado un niño con lobos, tiene graves problemas. O sea, justamente mucha dificultad para poder justo estar en el intercambio social, ¿no? Esto me parecía muy interesante para plantearlo. Y por otro lado, en relación a esta idea del objeto disidente, ¿no? Que desde un principio ya propone esta idea de la diferencia, ¿no? Que lo que se recibe nunca es lo mismo que lo que uno
dio y que de hecho es, digamos, lo que se produce en el intercambio, o sea, ¿no? Esto que vos planteabas, o sea, es que recién en el encuentro de dos culturas es que se puede ver esa diferencia. Y es lo que se intercambia no es lo que uno tiene, ¿no? Y lo que el otro, o sea, uno no le va a dar lo que el otro ya tiene, uno le va a dar una diferencia, ¿no? O sea, o las sociedades se intercambian diferencias, además, ¿no? O sea, lo que dentro de esa sociedad no hay, ¿no? Y que esa diferencia motoriza además, ¿no? Porque también esta idea del circuito y del movimiento que produce de relaciones, ¿no? De intercambio y, bueno, esto, del movimiento social, ¿no? Bueno, eso me parecía muy pertinente para traer en relación también a cómo desde el psicoanálisis se piensa el sujeto, ¿no? El sujeto y el vínculo con los otros. Mm, Bueno, Claro, aquí nada más quisiera hacer una última nota aclaratoria, ¿no? En este caso, la presentación de una cultura como una diferencia es algo que sucede, por así decirlo, en el umbral entre sociedades humanas, ¿no? No habría alguien que tenga una cultura. Estaríamos en sociedad, en grupos, tendríamos códigos, lenguajes, idiomas, pero la cultura solamente aparecería en el contacto de la diferencia. De hecho, así surgió en la antropología. Aunque no haya sido dicho así, así surgió. Fue cuando se empieza a formalizar un pensamiento científico que estudia a las otras sociedades que no son las europeas, ¿no? Que comienza a interesarse por estudiarlas y no solamente por maldecirlas o quererlas colonizar, digamos. Aunque era en principio para quererlas colonizar, el tiro sale por la culata, ¿no? Y el término cultura aparece ahí, en ese inter, en la diferencia, ¿no? En la diferencia. Y entonces, en este caso, las hormigas, los leones y todo lo demás también tendrían un tipo de organización social. Sin embargo, lo que no podrían llegar a tener es una cultura, porque claro. no parece haber registro de que en ellos tengan registro justamente de la diferencia, ¿no? Mm. 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 Sí, también esta cuestión en relación a la hibridez de las culturas, ¿no? Que no hay cultura que sea pura, digamos, ¿no? O sea, también me parece que está en relación con esta idea del objeto disidente, ¿no? Del don como disidente. O sea, siempre aparece esta cuestión de la cultura cuando se encuentra con un otro, pero que uno no es puro en su diferencia tampoco, ¿no? Claro, por ejemplo, ahora que estoy acá en Argentina, ¿no? Me invitan un mate, me pasan un mate, se supone que el mate es lo más argentino que hay, me lo comparten honestamente, me lo dan de buen corazón. Sin embargo, ese mate que supuestamente es argentino y que supuestamente se practicas argentinas, no lo es, no lo es. Viene de una tradición histórica diferente, ¿no? No es argentino. Ya cuando Mm. me lo están dando, me están dando algo que también viene de otros lugares, que está atravesado por otras sociedades, ¿no? Digamos, por otras historias. Mm. Igualmente nosotros en México tenemos un sinfín de cosas que creemos nuestras, pero que en realidad resulta que no lo son tanto, ¿no? Al final del Como día, la tortilla. como la tortilla, por Dios santo, pero eso será para un capítulo doloroso, lo llamaremos el luto de México. Bueno, ¿Quieres decir bueno, algo más, Jesús? genial. Pues solo quisiera despedirnos con un poema que me vino a la mente, que aparentemente no tuviera nada que ver, pero creo que queda muy bien para cerrar con este proyecto, que darle un buen augurio. Es un poema lo voy a dejar así sin autor, sí tiene autor claramente, pero es un poema enigmático que hasta la fecha tiene múltiples análisis y quisiera dejarlo para nosotros y también para los que nos lleguen a escuchar. Reflexionar al respecto, ¿no? Porque es un poco así, ¿no? Abstracto. El poema dice así: arquitectura fiel del mundo, realidad más cabal que el sueño. La abstracción muere en un segundo, solo basta un fruncir del ceño. Las cosas, o sea, la vida, todo el universo es presencia. La sombra, el objeto adherido, ¿acaso transforma su esencia? Limpiar el mundo, esa es la clave, de fantasmas del pensamiento, y que el ojo apareje su nave para un nuevo descubrimiento. Hermoso, hermoso. Hermoso, qué Bueno, con lindo. estas Muchas gracias.
con estas palabras podemos comenzar a despedirnos y efectivamente este ha sido nuestra apertura, apenas nuestro Sí. movimiento de apertura. Evidentemente vamos a continuar, tenemos muchas ganas de hacerlo. Este proyecto es, reitero, para poder hacer videoensayos del don, ¿no? En los cuales vayamos a ir a campo e identificar dónde están sucediendo esta ley del don, ¿no? En específico, para nuestro canal es donde se transmita un don de un tipo de saber hacer, que también iremos elaborando conforme vaya pasando el tiempo. Ahora mismo parece que hasta aquí podemos parar por hoy, ¿no? Y continuar después. Sí, muchas gracias por haber visto hasta acá, si soportaron toda esta conversación. Espero que hayamos arrojado bastantes ideas interesantes para pensar. Obviamente nosotros vamos a continuar esta cuestión. Este es el primero apenas. Estamos abriendo, por eso es que hemos tratado de aventar un poco sobre la cuestión. Yo me despido hasta acá, dejo a mis colegas que se despidan también, obviamente. Nos veremos en el próximo, ¿no? Sí, Bueno, muchas chao, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, amigos. No olviden dar, recibir y devolver.